Muy bien, ya estamos de regreso en su programa Lo que pasó por BTV, Canal 32. Vamos a continuar el día de hoy con la entrevista con el joven Luis Álvarez, internacionalista y politólogo, y quien es subsecretario nacional de Asuntos Internacionales de la Juventud del PRM. Bienvenido, Luis. Placer tenerte aquí nuevamente. Agradecido a ustedes y a todo el equipo de todo lo que pasó y al canal por darme la oportunidad de estar aquí este magno día. No, para nosotros es un honor como siempre. Grato. Líder, mira, tenemos ahí la situación entre República Dominicana y Haití, el problema de nunca acabar, la comunidad internacional todo el tiempo, que un papeleo que hay que firmar, que hay que hablar allí, que hay que hablar aquí. Y yo siempre he dicho que el que tiene el problema y lo está viviendo es el que en realidad sabe cuál es la necesidad y la urgencia de dar una respuesta ante esta situación. ¿Qué opinión te merece las acciones de la comunidad internacional versus la necesidad que tenemos en Dominicana de dar una respuesta a este problema? La acción de la comunidad internacional, poco. La situación que tiene Haití, la crisis abismal. Mira, la crisis que tiene Haití es una crisis bastante histórica, que ha sido degenerativa en los diferentes años que ha tenido. Después de su independencia sabemos que Haití se volcó a un proceso difícil de integración entre ellos mismos. Aparte de eso, después de lograr la independencia de Francia, se le colocó también un pago de los daños que habían a su juicio. Una indemnización que también fue producto que trajo crisis para ellos. Entonces, para nosotros tener un marco general acerca de la crisis de Haití hay que remontarse a años anteriores. En los años 20 también hubo intervención en Haití. Pero ha tenido algo como 13 o 16 intervenciones prácticamente. Haití ha vivido entre golpes de estados, insurrecciones y guerras, 102 guerras internas. A lo interno de ellos. A lo interno de ellos. Entonces, en el 1957 llega, en este caso, Baby Duke, que es François Duvalier, del 57 al 71, y llega entonces el hijo, Baby Duke, hasta que se restablece la democracia a finales del 90. Y ahí inician otro golpe de Estado, e inicia el 2004 otro golpe de Estado. Entonces eso ha dado este génesis que a nosotros, ese daño colateral realmente nos ha hecho bastante. Entonces esas luchas internas que tú mencionas, ¿son propiamente de su costumbre, de su ideología política, de su forma de gobernar, lógicamente? Porque no han dado pie con bola, por más que pongan hasta el final. Una vez tuvieron que poner a un cantante de presidente y al final el mismo desastre, o sí, peor, o lo puso un poco más dañado de lo que ya estaba. Pero al final eso se traduce a nosotros, que somos los que estamos vecinos, ¿no? A pesar de que ellos nos invadieron y luego nosotros nos independizamos, lo que de por sí denotaba hacia la República Dominicana un atraso porque ellos estaban con su independencia primero que nosotros. Nosotros estuvimos debajo de ellos un tiempo. Y aún así, todo el crecimiento que hemos tenido nosotros demuestra que nuestra cultura y disciplina ha sido muy diferente y constante en el tiempo para hoy denotar la abismal diferencia que hay entre nosotros. La comunidad internacional tiene negocios allá, porque eso lo hemos dicho en los medios de comunicaciones miles de veces. Pero cuando hay un tema de soberanía nacional, mantienen una posición de que vamos a la diplomacia, de que vamos a ver las conversaciones y llegamos a un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Ya Dominicana no necesita un acuerdo. Y por eso el presidente Luis Abinader en algún momento decidió cerrar eso ahí, opiniones a favor y opiniones en contra. ¿Cuál es la posición actual ahora mismo del gobierno oficialmente con esta situación en la comunidad internacional por la guerra civil y el llamado que hizo Barbecue ahora de que va a haber un genocidio o una guerra civil abiertamente? Sí, mira, es lamentable la situación. Desde que el presidente Luis Abinader llegó a gobierno, desde el 2020 en adelante, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha emitido entre 5 y 6 resoluciones, cada una buscando una salida, cada una buscando realmente un salvoconducto a esta crisis que vive Haití. Pero hay 12 resoluciones que emitió el Consejo de las Naciones Unidas de Seguridad que son importantísimas, que es la 2353, que habla sobre embargo de armas a personas que estén ligadas hacia las bandas y que financian este tipo de terror que va en detrimento de la población. Y la 2399, que habla acerca de la Fuerza de Intervención de Paz
en Kenia, que la va a liderar, adjunto con algunos países insulares y otros países del mismo África y el mismo continente americano. Entonces, ¿cuál es la postura del gobierno dominicano? El diálogo y la diplomacia. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Dentro del diálogo y la diplomacia hay una postura de Estado de protección a la soberanía y a la propia ciudadanía. El presidente hace 3 semanas lo dijo en las Naciones Unidas. Si la comunidad internacional realmente no da una posición con peso y solidez, el presidente se va a abocar sobre todos los mandatos para proteger y preservar la integridad de la República Dominicana, bajo el concepto que sea. Pues tendrá que hacerlo lo más rápido posible, porque ahora una guerra civil a lo interno de ellos, y vi que Díaz Morfa emitió un comentario de que el mercado está funcionando en su normalidad. Se contrapone un poco de que esté funcionando en su normalidad, donde ahí vemos imágenes, la gente corriendo, la gente ocultándose. Un genocidio alcanza magnitudes exorbitantes de muerte de habitantes civiles. Ciertamente, en el caso que dice el ministro de Defensa, Díaz Morfa, lo que pasa es que el epicentro de la crisis Sabemos que está general en está en Puerto Príncipe, la división territorial de las bandas. Obviamente, llegan situaciones a la frontera. Mira, el día de ayer se cerraron los vuelos, las comunicaciones aéreas entre Haití y República Dominicana. También hubo una situación que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, en este caso decían que iba a viajar hacia Dominicana. Él no entró a espacio territorial dominicano, llegó directamente hacia Puerto Rico. La Junta de Aviación Civil, en la resolución 4399, 2024, le faculta a ellos cerrar el espacio aéreo, como lo hicieron en conjunto con Haití. Pero el IDAC dijo que Ariel Henry no aterrizó en República Dominicana, no fue porque no se le permitiera, sino porque no tenía un plan de vuelo directamente establecido para República Dominicana. ¿Tú no crees también que podría ser un tema de cuidado hacia nuestro país? Porque si Barbecue entiende que nosotros estamos dándole asilo tan cerca a un personaje como Henry, podría traernos más consecuencias a nosotros. Mira, las decisiones internas que hace el presidente sencillamente es para salvaguardar los intereses de República Dominicana. Y hasta ahora esa es la posición y la información oficial que tenemos nosotros y nos vamos a abstener, entendiendo la situación que hay. De acuerdo. Yo creo que ese tema de Haití, mira, G. Philippe también fue liberado en un momento, decir, por sus intereses, no, podría haberse acertado para ellos. Los gringos a lo mejor lo pudieron ver como alguna posibilidad de retomar el control en Haití, pero ha sido todo lo contrario. Bueno, Jean Philippe en el 2004 fue uno de los que participó en para el golpe de Estado. Darle el golpe de Estado a Jean Bertrand Aristide. Así estuvo preso por casi 20 años en los Estados Unidos y cumplió su condena y regresó a su país. Ya las cuestiones internas o decisiones que tomen en el Ejecutivo de Haití, en este caso, eso es principio de ellos. Pero sí nosotros tenemos un plan bastante estricto, que es de proteger nuestro país. Y esa es la posición del gobierno de la República Dominicana. ¿Y tú crees que un tema como este, en un estilo de gobernar como lo es, por ejemplo, Bukele, ya yéndonos al aspecto internacional, que ha dado respuestas contundentes garantizando la soberanía de su país? Y cuando me refiero a garantizar la soberanía de su país, El Salvador, me refiero a que los americanos intentaron persuadirlo a él para que baje la marcha por el tema de afectar los derechos humanos. Pero ¿cuál fue su contesta? Yo no, ustedes allá y yo aquí. El presidente Luis Abinader, en su última intervención, como tú mencionaste hace varias semanas, fijó más o menos una posición así, un tanto más diplomática, no tan clara como la de Bukele, pero más o menos así. ¿Tú crees que ese estilo de Bukele para nosotros pudiera resultar ahora mismo en un problema como el que tiene Haití? Lo que pasa es que donde gobierna en El Salvador hay un contexto histórico que parte de los años 80 y 90. Nosotros también tenemos un contexto con pero Haití. ellos tuvieron guerrillas directamente, una lucha entre la parte militar, el ala militar, y la lucha de las guerrillas. Y también había una parte importante del narcotráfico. Por eso cuando llegó el FML allá. Por eso me refería al tema de la posición.
no del aspecto del trasfondo que tienen ellos históricamente a lo interno, sino del aspecto de fijar la posición ante verse afectado por una presión internacional en un problema que tiene que ver con lo interno primeramente. Pero es que usted fija posición dependiendo el contexto que usted tenga en la situación. A eso me refiero ahí. Entonces, El tema de Haití, como la comunidad internacional no está respondiendo, y nosotros cerramos la frontera un tiempo y ya la abrimos otra vez por presiones internacionales también. La respuesta de nosotros ante la falta del dinero que entra por la frontera tampoco ha sido tan contundente, porque si la cerramos y buscamos vías alternas para poder reponer la economía que se está perdiendo y responder con un plan de emergencia hacia esos empresarios que están viviendo de esa parte ahí también, pudiera habernos puesto en una posición cómoda al día de hoy, aun cuando esa gente estuvieran con su problema ahí. mire, la posición de cerrar la frontera de Haití y de abrirla, de cerrarla fue una decisión de Estado. Claro. Y de abrirla también fue una decisión de Estado. Igual. No fue por presiones internacionales, fue porque entendíamos Reabrirla nosotros, fue una presión. no fue, las presiones no hubo internacionalmente. Fue una decisión de Estado de soberanía, porque se entendía que había un tema diplomático, un tema también de economía. Entonces el presidente y este gobierno tomó la decisión de aperturarla, y cada una de las decisiones que se han tomado ha sido para el bienestar. Cuando se activa también el mismo plan Gavión en la frontera, es buscando esta misma consecuencia positiva para el país. ¿Entiendes tú que ante la ausencia de cerrar nuevamente el mercado, sí hay que hacerlo, por lo que se está presentando ahí, de no haber una respuesta internacional, el gobierno está listo para un plan emergente de mantener de suplir esa parte económica que produce la frontera? Yo me traduzco a las palabras que dice el presidente Luis Abinader. A los dominicanos y dominicanas pueden estar totalmente seguros y tranquilos de que este gobierno y este presidente le va a proteger. Obviamente hay intereses económicos, pero el presidente lo ha dicho. Ningún interés económico va a estar por encima del interés de la nación de todos los dominicanos. Así va a ser, porque sabemos que la situación de la frontera afecta intereses económicos y afecta intereses sociales de ambos lugares. Y entonces eso ejerce una presión a lo interno para que sea aperturada. Pero cuando hay una situación especial aquí, producto de la inestabilidad de la crisis de Haití, siempre va a primar la soberanía de cerrarla, si es necesario, si el presidente y el gobierno consideran así. Ahora mismo, ante esa inestabilidad, no se ha optado por cerrarla. Y es un caso mucho peor que el que llevó a cerrarlo aquella vez, que fue el tema de la construcción del canal. Ahora, ¿de qué vale el canal? Se construyó realmente el canal de la Vigía, que le está irrigando agua a esos productores que se vieron afectados por el desvío en ese momento. Al aperturarse el canal de la Vigía, entonces esa parte fue establecida. Fue subsanada. Se fue subsanada. Los empresarios de esa parte de la zona fronteriza pues ya no tienen ningún tipo de queja ante el restablecimiento del agua. Siempre va a haber queja, pero aquí lo que debe primar realmente es la opción del interés nacional por encima de lo económico. Esa es la posición del gobierno dominicano, proteger a todos los dominicanos y ciudadanos. Y eso no va a cambiar en ningún contexto. El año pasado se tiraron números de unas ONG, creo que fue, donde se decía que había un trasiego de 4.000 millones en la frontera. No sé si lograste ver esa parte de lo que tiene que ver con el manejo de la frontera. Involucra entonces tráfico de armas, drogas, un sinnúmero de cosas que se hacen de manera ilícita en la frontera. ¿Cuáles son las medidas que tiene el Estado a través de los mismos organismos militares para controlar el trasiego de estas cosas? Mire, las fronteras de los países sirven como punto de división territorial, pero también sirven como punto de intercambios comerciales, culturales y económicos, y también para el trasiego y diferentes acciones ilícitas. Es verdad que en un momento aquí se llegó a que la frontera pasaran diferentes tipos de armas, diferentes tipos de drogas, pero en este gobierno esa parte se ha disminuido abismalmente. No sé si usted recuerda la cifra que entregó la Dirección del Control de Drogas,
que aquí, en este caso, en el año pasado, cerca de 15 a 20 toneladas de drogas se ha capturado solamente en un año. Y lo que se ha capturado en 4 años, más de 20 años. Entonces, esas acciones, por ejemplo, después de la situación que hubo en la frontera, en el caso de Dajabón, se sometió a unos escáneres para que los haitianos que visitaran la parte fronteriza se registraran con un registro de huellas. Registro de huella biométrico, Sí. para tener un mejor control. Y no solamente, disculpe, iban al pueblo, sino que se quedaban en la parte del mercado. Asimismo también como el CESFRON ha tenido realmente decisiones que van fuertes, pero ¿qué sucede? Continúan obviamente, pero se ha tratado de disminuir, porque acabarla es un tema bastante complejo, porque hay una estructura allí que tiene bastantes años, intereses también, que hay que luchar con ellos. No, muchísimas gracias, Luis, por haber estado con nosotros aquí. No sin antes decirles que a nuestros televidentes consulten la segunda impresión de nuestro periódico Panorama, el cual tiene informaciones actualizadas de la situación de nuestro país y del ámbito internacional. Muchísimo contenido para ustedes, que siempre se mantiene actualizado nuestro canal BTV, Canal 32, para un público tan exigente como lo es República Dominicana, preocupado siempre por lo que son las situaciones políticas y sociales de nuestro país. Es un periódico totalmente innovador, con imágenes bastante llamativas, una línea gráfica muy marcada en lo que es la vanguardia de nuestros tiempos. Son cosas que para nosotros nos llenan de orgullo, pero que nos llena de más satisfacción, que para ustedes es de gran ayuda para mantenerse informados. Panorama es un periódico digital e impreso ahora en nuestra segunda edición para ustedes en su totalidad. Luis, para nosotros es un placer y lamentablemente hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy, y será hasta el día de mañana en Lo que pasó por BTV Canal 32.